Y algunas prácticas que yo retomo del Instituto de la Juventud, de algunas cifras, que por ahí se las voy a decir, no lo hice en cifras, y de algunos aspectos cualitativos que hicimos también en MEXFAM, y otros que yo veo en lo cotidiano. Entonces, y que ustedes obviamente van a enriquecer. Hablando más como de estas nuevas generaciones, obviamente estamos hablando de generaciones clase media, ¿verdad? Un poco la gente que estamos alrededor, no estamos hablando de indígenas, no estamos hablando de gente en lo rural, estamos hablando de más o menos este grupo que estamos acá. Y hay cambios en las relaciones de pareja. Sí se ha visto que hay modelos más equitativos, ¿no? Cambios en los roles, en las actividades, sí hay, ¿no? Sí se considera los jóvenes, sí están planteando sin mayor menoscabo de su masculinidad el poder ir al súper, cambiar pañales, etcétera. Yo no digo que le entren en serio y como compromiso, pero sí como una actividad. Más hombres planchan, más hombres lavan, más hombres hacen cosas, ¿no?, que hacían las mujeres, o que siguen haciendo en otros momentos. Pero estamos hablando como de esta nueva generación. Mayor expresión de afecto, no al matrimonio, es un poco lo que hemos visto pues de los masculinos, pues de estos, digo, de clase media, media baja, media, que no quieren un compromiso en ese sentido. Cada vez más parejas están viviendo como en unión libre y dándose la oportunidad. Y bueno, lo otro son las diversas formas de pareja, ¿no? Sí hay una cantidad, y bueno, sabemos el poliamor famoso, las parejas por internet, la trieja, o sea, se abre pues, ¿con quién lo abre? Esta nueva generación abre esas nuevas posibilidades diversas de ser pareja y no las mismas que vivieron los padres. Sexualidad, bueno, placer sigue siendo el control del deseo de las mujeres. Cuando hicimos una cualitativa con alumnos de la UNAM, decían, oye, ¿y vírgenes? No, pues ya vírgenes ni hay, ¿no? Ya ni es tema, ya esas ya no hay. Pero entonces, bueno, a ver cómo manejan la sexualidad de sus novias, etcétera. O sea, bueno, si tienes una novia, eso decían los hombres, si tienes una novia y en el contexto del noviazgo no hay problema que haya tenido relaciones sexuales. Termina, no hay bronca, yo puedo ser su novio, y en el contexto, pero siempre tiene que ser en el contexto de la relación afectiva. Si no había una relación afectiva de por medio, aunque hubieran tenido 3 o 4 novios y que hubieran tenido relaciones sexuales, no había bronca. La bronca empieza cuando eso no fue en la relación afectiva. Cuando fue una chava que fue a la disco y se acostó con un cuate, entonces ahí otra vez empieza el concepto escindido de las chavas, que sigue estando, ¿no? Zorra, no sé qué, no sé cuánto. Pero entonces, si bien ya no está el control que existió hace 15 o 20 años a nivel del que estamos, en donde se controlaba la virginidad, o sea, que sea virgen, aunque no lo fuera, pero bueno, o que tuviera relaciones con el que ya iba a ser su marido o su pareja, que era un poco lo que pasaba. Ahora la idea, se suelta el control, pero no se suelta completamente el control de deseo, ¿sí? Una chava, aunque pueda tener un deseo en el metro y pueda querer tirarse a alguien, aunque ya lo dice, me lo tiré, ¿verdad? Ya son nuevas palabras por ahí que toman las mujeres, no lo hace en general, ¿no? Aunque alguien que lo haga, pero finalmente viene el constructo cultural a plantear, eso no se hace y eso no es aceptado, sobre todo por la otra parte de la mitad de la humanidad que somos los varones, ¿no? El inicio es entre 15 y 19 años, generalmente obviamente los hombres empiezan más temprano, las mujeres un poco más tarde, y las investigaciones nos muestran que los hombres empiezan con una novia, ¿no? Novia amiga, ¿no? O sea, generalmente los hombres se alejan, no, era una amiga, pues era medio novia, y generalmente las mujeres sí lo plantean en las encuestas con un novio. Y esto nos justifica lo que yo les decía hace rato. Tiene que haber una relación afectiva para justificar el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? En un sentido, y en el varón sigue, bueno, pues no importa, era una amiga. ¿Se me pasa la otra? El uso del condón, en algunos estudios ahí que hicimos, los hombres se plantea como un sentido, bueno, pues si eres promiscuo, pues hay que usar condón. En el caso, es al revés, está mal esa. Promiscuidad y desprestigio es en las mujeres, ¿sí? Se preguntaba, ese lo hizo Ana Muchastegui y Gabriela, busca la chava, ¿qué significa tener un condón en tu bolsa? ¿Qué significa sacar el condón? ¿Qué significa plantearlo? Decían, no, pues desprestigio, y iba ligado a promiscuidad. Y en el caso de los varones, el uso es selectivo. Cuando les preguntas por qué es selectivo, es con mi chava no lo uso y con otras chavas que me encuentro sí lo uso, ¿no? Con esta idea otra vez de que la mujer decente es la que está en una relación de noviazgo y las otras que no están en relación de noviazgo no son las decentes, pero entonces es un uso selectivo. Incluso hubo chavos que decían, bueno, eso es un estatus, ¿no? Decían, no, es mi amuleto de buena suerte, ni lo uso, pero aquí lo traigo, ¿no? Entonces, también como en una perspectiva
de cómo se construye a partir del género la utilización o no del preservativo y lo que significa para cada grupo de hombres o mujeres, ¿no? Bueno, problemas de salud, ustedes también los dijeron. Obviamente el VIH-Sida, estamos hablando que es un problema en este sentido, aunque las mujeres está ascendiendo, es un problema de los varones y es un problema de las masculinidades, es un problema de la masculinidad, es un problema de la parte del machismo y en ese sentido, pero también estos hombres están infectando a chavas. Sabemos que las chavas que se infectan son las esposas o las mujeres que han sido fieles más que las otras chavas, y sabemos que está subiendo cada vez más el nivel de VIH-Sida en las mujeres. También ya se dijo de las adicciones, la última encuesta de la juventud de noviazgo, y que combinan violencia y combinan alcohol, sí se está viendo que las mujeres están chupando más, ¿no? Y más tempranamente. Entonces, esta cosa de ser hombre o ser mujer, habría que ir viendo también las ventajas y desventajas, ¿no? Las chavas que tenían menos accidentes automovilísticos, menos rollos del alcohol, estaban aumentando en este sentido, que tienen también un sentido de poder que desgraciadamente muchas veces es muy parecido al de los masculinos, ¿no? La salud mental, ya lo hablamos de las enfermedades, los accidentes, los embarazos no planeados, y por lo tanto el aborto sí es una situación también de cómo lo están manejando las masculinidades y cómo se siente, inclusive la palabra de salud reproductiva queda lejos de los varones, ¿no? Por eso me gusta más hablar de sexualidad y todo, porque la salud reproductiva queda muy lejos, te lo planteas nada más desde el embarazo y todo, y no te corresponde, aquí lo decían, ¿no? Es desventaja, es una desventaja. Y finalmente, bueno, sí existe una distancia importante en los varones y la salud reproductiva, porque no se asume como propia, porque no nos reproducimos, y entonces en ese sentido, el mismo concepto se ha discutido en varios eventos, y por eso a veces es mejor hablar de sexualidad en general, para entrarle también a donde entramos a la salud reproductiva. Si me pasa la otra. Y la otra, bueno, el tema, la homofobia. Hay mayor aceptación en estos grupos juveniles, en esta encuesta de 50,000 hogares, que se hizo hace 4 años, hay una mayor aceptación, pero no se acepta la homosexualidad en general, ¿no? Eso sigue siendo temor, ¿no? Pues no, que los pinches putos, que no sé qué, no sé cuánto. Si mi cuate o mi cuata es lesbiana o es homosexual, etc., lo acepto. O sea, tiene que ver con esta otra forma, que antes tampoco se aceptaba, era peor, pero los chavos están aceptando más lo cercano, no lo amplio, porque la encuesta hablaba, por ejemplo, de no a vecinos homosexuales. Entonces los jóvenes platean, el 56% de los jóvenes dicen que no quieren tener un vecino homosexual. O sea, sigue habiendo una discriminación importante, pero sí con esto que les estoy diciendo, en donde finalmente los grupos en corto sí se está aceptando la preferencia de los cuates, digamos, ¿no? Pero porque ser cuate, pero no en el concepto amplio de la homosexualidad. Ahí se sigue criticando. Y eso también tiene que ver con estas nuevas masculinidades, en donde todavía no se asume lo que yo pongo acá, que son los núcleos homosexuales todavía para asumir esto. Y bueno, sí hay mayor aceptación de la diversidad sexual. ¿Si me pasa la otra? Violencia sabemos, se está visibilizando cada vez más. Y para mí en estas nuevas masculinidades, si bien todavía no tenemos la violencia intrafamiliar, que fue padecida por estos jóvenes, porque fue padecida por varias generaciones, sí tenemos algo que a mí me llama mucho la atención y que es también de la encuesta de violencia que hizo el Instituto de la Juventud, y que habla de la violencia en el noviazgo psicológica, el 76%, que es para mí muy amplia. Hay violencia física, obviamente hay abuso sexual, hay violación, pero la psicológica es la que no estamos pudiendo controlar, ¿no? Y esa es la que sí tenemos que llegar a los chavos y a las chavas, porque todas estas cosas y las tecnologías nuevas de pásame tu Facebook, y en Facebook ya pusiste a este, y ya retrataste a este, y qué pasó, y ya terminó por Facebook, y ya pasó por recaditos, los celulares, pásame tu clave, a ver, pásame tu celular, ¿a quién estás hablando? Todo eso que está pasando con las TICs, finalmente, si se dan cuenta, es una parte de una violencia por abajo, que puede ser de mujeres a hombres también, no lo dudo, pero que sí se está viendo más en un control de los varones, que ha sido peor que antes, que no existían esas cosas, ¿no? Pero a lo que vamos es toda esta violencia psicológica, cómo te vistes, quítate esa falda, ponte esto, ponte lo otro. Es una parte en donde creo que es muy importante, y ustedes que van a estar como en el trabajo, en sus estados político y de acciones con trabajo con jóvenes, para mí el tema en ese sentido es la violencia en el noviazgo, ¿no? Como algo muy importante. ¿Me pasa la otra? Y las paternidades, ya hablaron también ustedes de ellas. Sí se ve en las nuevas generaciones un mayor compromiso e interacción de los padres con los hijos. Acá es otra cosa importante, y ustedes han de conocer hombres, igual mujeres, pero estamos hablando de los hombres, que no quieren tener hijos,
Yo conozco gente de 30 años que se ha hecho ya la vasectomía porque no va en su plan. Entonces, cada vez se puede hablar más de esta situación, que no es la mayoría, pero tenemos ya gente que decide que no va a ejercer la paternidad por decisión. Y la paternidad homoparental, obviamente, que se abre, sobre todo en el DF, se abre con todas las posibilidades que hay de las leyes ya de matrimonio y de adopción. Y obviamente han aumentado los padres solteros y va a haber más padres solteros y más madres solteras. Eso ya lo dijo el Consejo Nacional de Población. En 30 años tenemos mayores familias extensas porque no hay lana, no hay chamba, entonces va a vivir los hijos, los papás y los abuelitos en un mismo espacio. Vamos a tener más madres solteras, va a haber mayor cantidad de divorcios, va a haber padres que se quedan con sus hijos, van a aumentar las personas que viven en un mismo techo, del mismo sexo, todo eso va en aumento. Entonces cuando los conservadores, no, que la familia, que la unidad y todo, vale gorro, vamos a estar en familia nuclear con hijos, va a ser lo menos. Ahorita estamos en el 50, pero va para abajo y van a aumentar los otros tipos de familia en 30 años.